al monte de Jehová me acercaré. Oh, subiré y la zarza encendida encontraré. Conquistaré, la armadura de Saúl me quitaré. Oh, conquistaré, en el nombre de Jehová yo venceré. Escudo bañado en aceite, mis flechas yo voy a volar. Con la cobertura de nuestro pastor Jorge Fuentes. Estamos localizados en el 8400 Sur Hoover Street, Los Ángeles, California, 90044. Nuestros teléfonos 323-789-1665. Nos da gusto una vez más que nos esté sintonizando en estos medios como es la televisión, el internet. Estamos en Facebook, estamos en YouTube y también tenemos nuestra página de internet www.ministerioselim.net. Y este es, como le repetía, nuestro segmento En Busca de la Verdad Doctrinal. Efesios 4:14 dice, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Y en esa oportunidad tenemos nuevamente a nuestro hermano Víctor Azurdia. Bienvenido, hermano. Gracias. Y al hermano Eustaquio Quintana, más conocido como nuestro hermano Tachito. Gracias. Dios les bendiga, hermanos. Amén, gracias. Les paso los micrófonos. Dios les bendiga, hermanos. Los hogares, gracias por la sintonía. Y aquí estamos nuevamente retomando el tema del bautismo con el Espíritu Santo. Amén, hermano. Hermano Tachito. Amén. Pues es una bendición a mí pertenecer al panel de esta tarde y sí, estamos retomando una vez más este tema tan importante y tan bendecido para nosotros y esperamos que sea edificación y de ayuda para su vida. Dios les bendiga. Dice la palabra del Señor que doctrina sana hace una vida sana, ¿verdad? Así Eso es. es lo que nuestro pastor siempre nos ha enseñado y ese es uno de los propósitos de este segmento, En Busca de la Verdad Doctrinal, que siempre andamos buscando cómo podemos hablar de la verdad a través de la palabra del Señor, a la luz de la palabra. Entonces aquí nos damos cuenta que en el segmento pasado estábamos hablando que queda muy claro que nuestro Señor Jesucristo es quien bautiza con el Espíritu Santo. Y tenemos el pie de imprenta. La nota es de que tenemos Marcos 1, 7 al 8. Y dice, y predicaba diciendo, viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Otra versión dice Espíritu Santo y fuego, ¿verdad, hermano? Amén, así es. Interesante porque en programas anteriores meditábamos en Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos. Entonces, ahora yo me ponía a pensar, ¿cómo nosotros ahora podemos ser testigos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Bien sencillo, porque nuestro Señor Jesús dijo que era necesario que Él se fuera, porque ya después de resucitar mi Señor era todopoderoso, porque Él dijo, todo poder me ha sido dado. O sea, ya no había obstáculos para Él. Él podía muy bien tomar control de la tierra, pero Él dijo, es necesario que yo vaya al Padre, porque le voy a rogar al Padre para que envíe al Consolador, al Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo nosotros ahora podemos ser testigos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Sencillamente, porque ya tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. Amén. Por eso nosotros podemos ser testigos de que nuestro Señor Jesucristo fue al cielo, intercedió al Padre, y nosotros ahora somos los que podemos recibir esos beneficios de haber recibido al Espíritu Santo morando en nosotros. Por eso nosotros podemos ser testigos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque el Espíritu Santo ya habita en nosotros. Y eso es algo maravilloso que solo un nacido nuevo lo puede experimentar y decir, ¿no es así? Sí, yo creo que sí es muy importante lo que dice el pastor, porque nosotros cómo podemos atestiguar de hechos que nosotros no, de alguna manera no vivimos, no fue textualmente visible para nosotros. Porque la pregunta sería, bueno, ¿cómo ustedes pueden ser testigos si no vieron nada de eso? Esa sería la pregunta. Sí, esa es la forma. Entonces, el Espíritu Santo que de alguna manera mora en nosotros por un decreto de Dios que fue de alguna manera la petición fue del Señor Jesucristo en su ascensión, dice, no los dejaré huérfanos,
yo le rogaré al Padre que Él mande al Consolador, al Espíritu de verdad, a que nos guiará toda la verdad y todo. Entonces, Él dentro de nosotros es el que atestigua todas las cosas que nosotros nos vimos. Y mucha gente dice, no, es que por fe lo tenemos que mencionar, pero no solo por fe, sino que por la accesibilidad que nosotros tenemos al Espíritu Santo y que el Espíritu Santo viene a confirmar. Por eso es que hay convicción en nuestra vida, que eso, tal y como lo relata la Biblia, sucede, así sucedió. Y eso también que estábamos hablando el segmento pasado, de que hay algo que se une cuando uno acepta a Cristo como Señor y Salvador. Y estábamos hablando con el hermano Tachito en el segmento pasado de que ahí se da lo que es el parto gemelar. Sí, y es que indiscutiblemente para nosotros nuestra mente queda corta poder entender cómo lo divino viene a unirse con lo no divino. Para nosotros ahí la mente no alcanza, solo lo tenemos que recibir por fe. Amén. Y creer de que cuando sucede el parto gemelar, la divinidad, lo divino, viene a morar dentro de nosotros. Nosotros divinos. Y quizás se oye un poco complejo para usted decir cómo es posible que lo divino haga una mistura con lo carnal, terrenal. Pero así es, a Dios así se le plació. En esta dispensación de la gracia, el Espíritu Santo viene y mora en nosotros permanentemente a partir del parto gemelar. Ella se queda permanentemente. Nuestro Señor ascendió para hacer el ejercicio del abogado intercesor en los cielos, pero el Espíritu Santo que está dentro de nosotros, Él tiene un conecte directo o de alguna manera una asociación directa con el abogado del cielo, para hablar ciertas cosas que a la misma vez a nosotros nos los viene a de alguna manera manifestar o a revelar, como usted lo quiera tomar. O sea, es algo un poco complejo de entender, pero así es, la Biblia lo dice así. Sí, y eso era para complementar lo que decía del parto gemelar, porque mucha gente se pregunta, bueno, ¿qué es el parto gemelar? ¿Cómo sucede? Pues es realmente cuando lo divino viene a morar en un estuche, pudiéramos decir, de barro, de carne, como somos nosotros, y para nosotros solo lo tenemos que recibir por fe, porque es muy grande para comprender, porque cómo es eso que el creador del cielo, de todo el universo, como lo es el Señor Jesucristo, como lo es el Espíritu Santo, puedan venir a morar en nosotros. O sea que sucede. Cuando llamamos parto gemelar es cuando nos estamos refiriendo al nuevo nacimiento que nace en nosotros. Si la palabra dice, si el Espíritu que resucitó de entre los muertos a Jesucristo muere en vosotros, Él los dará a vosotros también vida. Entonces, cuando el Espíritu de Cristo y el Espíritu Santo vinieron a nuestra vida, nos dio vida a nuestro espíritu que estaba en los muertos. Por eso nosotros podemos decir que ahí sucedió un parto gemelar. Y lo tremendo de todo esto, hermanos, es saber de que hay muchas personas que se hacen demasiados esfuerzos como para ser bautizados por el Espíritu Santo y no lo logran. Entonces, llego yo a la situación en la que dice Hechos 1:3 al 5, dice que es una promesa del Padre, que es solo para los que son de Cristo, o más bien dicho, así en pocas palabras, los nacidos de nuevo. Entonces, cuando una persona está insistiendo de que quiere ser revestida del Espíritu Santo, bautizada por el Espíritu Santo, y no siente aquella conexión, es porque algo falta ahí, algo falta. Me imagino yo que algunas veces hay personas que tal vez guiados por los sentimientos, guiados por sus emociones, vinieron y aceptaron a Cristo como Señor y Salvador, ¿verdad? Como hay unas personas que tal vez están metidos en un gran problema y ellos quieren una solución y se ven con esa necesidad de hacer la confesión de fe, pero como que no es de corazón, ¿verdad? Porque algo que sí nos damos cuenta que cuando viene nuestro Señor Jesucristo y le habla a un Nicodemo, le dice, te es necesario nacer de nuevo, ¿verdad? Y él era un maestro de la palabra. Claro. Era un maestro de la palabra. Entonces, nos damos cuenta y damos de hecho de que si este personaje no había nacido de nuevo, era porque le faltaba eso para ser bautizado por el Espíritu Santo. Y era un maestro de la ley. Era un maestro de la ley, sí. Bueno, pongámoslo en el ejemplo del aposento alto. ¿Cuántos mi Señor Jesús les dijo, vayan al aposento alto? Ahí esperen la promesa. Eran aproximadamente más de 500. Pero ¿cuántos quedaron? Entonces, los que quedaron
es porque realmente creyeron a la palabra que estaba diciendo mi Señor Jesucristo. Entonces, lo asociamos ahora con el creyente que, digamos, la palabra de Dios da la promesa. Entonces, ¿qué tiene que hacer la persona? Únicamente creer, que fue lo que sucedió en el aposento alto. Amén. Y yo creo que todos estos 120, y yo pienso que la directiva pues eran los 12 apóstoles que habían estado con el Señor, los apóstoles del Cordero, pero aún el del resto, aparte de los 12, los otros 108, estos eran gente fieles, que creían, pero que tenían una convicción que iban a ser visitados por el Espíritu Santo. Ahora, acordémonos que antes de este evento no se hablaba nada del Espíritu Santo. Exacto. Que de alguna manera la incursión del Espíritu Santo aquí sobre los profetas, sobre los hombres del Antiguo Testamento, solo ascendía, hacía el trabajo que tenía que hacer, descendía, hacía el trabajo que tenía que hacer y luego volvía a ascender, pero en esa bella se quedó permanentemente. Esa fue la entrada oficial de permanencia para el Espíritu Santo en los hombres, y lo podemos ver también en el libro de los Hechos, capítulo 10, con Cornelio y toda su familia, todos sus acompañantes, cuando le descendió el Espíritu Santo, también en ellos se quedó permanentemente. Y lo tremendo de todo es que aquí nos damos cuenta que después de esto que sucedió, de la venida del Espíritu Santo, ya estos hombres ya no volvieron a ser los mismos. ¿Por qué? Porque acuérdense que en el caso de Pedro se habla de que él vino y pidió la palabra y empezó a dar su primer mensaje, ya delegado, ya ungido con el Espíritu Santo. Entonces prácticamente no era él el que estaba hablando, porque acuérdense que era un hombre que no era letrado, era una persona que no tenía conocimiento en todo lo que tenía un Pablo, pues. Pero viene este hombre, da un mensaje de tal manera que dice que fueron 3,000 los que se convirtieron a Cristo ese día, aceptaron a Cristo como Señor y Salvador. Entonces, aquí nos damos cuenta que ese mensaje fue tan poderoso que no fue de la boca de Pedro, sino que fue a través del Espíritu Santo, lo que él ya había hecho en esos 120 personas que estaban ahí recibiendo la llenura del Espíritu Santo. Sí, es interesante ver de que, como decía aquí Techito, que esa era una promesa que se había dicho a través de varios profetas. En el ejemplo de que cuando Pedro se pone de pie y habla y dice que eso fue lo que fue dicho por el profeta Joel, que decía que sucederá que en los últimos días que Dios iba a derramar de su Espíritu Santo sobre toda carne, y los hijos y las hijas iban a profetizar, los jóvenes iban a ver visiones, y los ancianos iban a soñar sueños, y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas iba a derramar de su Espíritu Santo. Entonces, ellos estaban conscientes de que iba a venir ese periodo donde el Espíritu Santo ya iba a venir a ser morada en el creyente. Y cuando iba a venir a ser morada en el creyente, los iba a habilitar para hacer un trabajo que dijimos en uno de los segmentos anteriores, que iba a ser un trabajo con el revestimiento del Espíritu Santo. Entonces, eso es lo que miramos nosotros, de que el impacto del mensaje que llevaba, porque ¿por qué no sucedió eso antes? Sino que tenía que suceder en el momento en que había el revestimiento del Espíritu Santo, que todavía no hemos tocado ese tema, ¿verdad? Sí, y yo creo que es muy importante porque la primera vez de la ascensión del Espíritu Santo al cielo, por ejemplo, lo podemos ver en el caso del Señor en su bautismo, que descendió como paloma, pero en el caso de los 120 dice que fue como llamas de fuego. Al permanecer en él, nosotros vemos un cambio radical de todos aquellos 12 hombres y todos aquellos que fueron testigos de la vida del Señor Jesús en la tierra. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Por ejemplo, el caso de la predicación, cuando está disertando Pedro en el capítulo 3 de Hechos, dice que era incontrolable lo que él hablaba, porque ahí entre todo ese público, los que estaban, la audiencia que él tenía, había muchos maestros de la ley, que ellos no entendían cómo esta gente que venía del burgo, que Pedro era un pescador, un simple pescador que no tenía educación ni siquiera básica, cómo es que él podía hablar con esa sabiduría y con ese poder que no lo podían ellos, ni siquiera ellos sostener y no entender. Entonces empezamos a ver la trascendencia
de lo que pasó cuando descendió el Espíritu Santo, y posteriormente después lo vemos en el perito arquitecto de la iglesia, en Pablo. Amén. Amén. Lo tremendo también de que aquí nos damos cuenta también, como dice Hechos 2:1, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas como de fuego que, repartiéndose, se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Lo que yo noto aquí, hermanos, es de que antes de que llegara el Espíritu Santo, ellos eran discípulos. Una vez que llegó el Espíritu Santo, empezaron a ser discipuladores, ya como que un llamamiento completamente diferente, y ahí mismo fue donde se les empezó a dar delegación y ya empezaron a funcionar como apóstoles. Sí, definitivamente que la necesidad de recibir el bautismo con el Espíritu Santo, porque todo lo que se haga sin ser embestidos del poder del Espíritu Santo, yo creo que es obra de la carne, y toda obra de la carne a Dios no le agrada. Por eso todo creyente que quiere servirle a Dios, que está trabajando en la iglesia, tiene que buscar esa embestidura del Espíritu Santo, porque si no, tarde que temprano se va a cansar en hacerlo en sus propias fuerzas. Y nosotros vemos, hay tantos ejemplos que nosotros podemos ver en la Biblia, que Dios muestra que no es por el poder del hombre. Podemos ver en el ejemplo de Gedeón, cuando Dios le dice que tenía mucha gente para que ellos no se vanagloriaran, que fueran a decir que iba a ser por sus propias fuerzas que iban a vencer. Lo mismo ahora, nosotros tenemos que ser embestidos de ese poder para que nosotros no nos gloriemos a nosotros mismos y digamos que es por nuestras propias fuerzas, por nuestro propio intelecto, sino que al ser reinvestidos de ese poder del Espíritu Santo, nosotros podamos decir que es el Espíritu Santo el que está obrando en nosotros. Fíjate que hay un, y se lo voy a pedir aquí al hermano conductor, al hermano Jorgito, 2 de Corintios 3:6, a nosotros nos abre ahí un panorama, porque la palabra aquí clave dice que nos han dado el magisterio más grande. Amén. Dice que es la palabra por el Espíritu, dice, porque a la verdad la palabra sin el Espíritu mata, y otras palabras dice neutraliza, dice, más la palabra que es por el Espíritu es la que da vida o vivifica. Entonces es bien tremendo entender el por qué nosotros tenemos que ser revestidos por el poder del Espíritu Santo, para que cuando nosotros hagamos cualquier cosa dentro de la comunidad cristiana, haciendo la obra de Dios o siendo partícipes de esta obra dentro de Dios, tiene que ser guiado por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque a veces nosotros podemos entender que hablamos cosas elocuentes, y que alguna vez se preguntan, bueno, estos han ido a ciertas universidades de teología o entraron aquí, y no, créanmelo que no, esto es lo más simple que nosotros pedimos. ¿Pero por qué? Porque de alguna manera quien está hablando por nosotros es el Espíritu Santo, no es el conocimiento humano, sino es el Espíritu Santo el que nos está poniendo, porque hay una versión que dice, y el Espíritu Santo les ponía en la boca a los que tenía que hablar, y otra versión dice, y ellos hablaban por el Espíritu Santo lo que se les era dado. Amén. Interesante lo que dice el hermano Tachito, y aquí les quiero leer 2 de Corintios 3:6. El cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Y eso es lo tremendo, porque también nos damos cuenta que aquí el Señor nos da a conocer de que solo el Espíritu Santo es el que nos puede revelar al Cristo de la gloria. Y eso lo encontramos en Juan 14:6. Juan 14:6, y quiero leérselos aquí rápidamente porque ya el tiempo ya casi nos ha avanzado. Les quiero leer Juan 1:18. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, dice la palabra. Entonces aquí nos damos cuenta que el Espíritu Santo nos viene dando a conocer al Cristo de la gloria. Entonces, ahí sí que en pocas palabras, si a usted no se le ha sido revelado el Cristo de la gloria, difícilmente usted es salvo o es salvo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vemos de que de parte del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es el que convence de pecado. Una vez que nosotros empezamos a escuchar la palabra del Señor por primera vez, empezamos a sentir aquel aliento de vida dentro de nuestro corazón. Porque acuérdense que antes de estar en Cristo, todos estamos como muertos en delitos y pecados.
esta era una tierra de muertos. Por eso el Señor lo decía aquella vez cuando habló con aquel que lo estaba llamando para que le sirviera y que caminara con él. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Es porque definitivamente todo aquel que no tiene a Cristo como su Señor y Salvador está muerto en delitos y pecados. Y es por eso que este texto que le leí, Juan 1:18, dice que nuestro Señor Jesucristo vino a dar a conocer al Padre. Y Él era representante del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sí, no cabe duda de que ahora nosotros podemos ser testigos, porque dijo, y mi Señor Jesús dijo, y me seréis testigos. Entonces es el Espíritu Santo el que nos habilita para que nosotros podamos testificar más fehacientemente de quién realmente es Cristo en nuestras vidas, de qué es lo que el Señor está haciendo. Es interesante ver, como decían ustedes, de un Pedro que era una persona que no tenía estudios, era tal vez un iletrado, y pararse ante una multitud y empezar a hablar muy elocuentemente, que hasta los mismos fariseos se sorprendieron y dijeron, ¿quién es este hombre que habla tan elocuentemente? Entonces ellos mismos, los fariseos, se dieron cuenta que no eran palabras que salían de su mente, sino que era algo que venía de arriba. El Espíritu Santo ya lo había habilitado para que empezara a pregonar el evangelio con poder. Entonces eso es lo que nosotros necesitamos. Necesitamos ser embestidos de ese poder para que nosotros llevemos ese evangelio glorioso. Amén. O sea, de que no es como estábamos diciendo aquí, que somos, nos hizo, dice, suficientes. O sea, suficiente quiere decir que completo. El plero, el todo. Ajá. Y no de letra, dice, sino que del Espíritu, porque aún el leer la Biblia sin la dirección del Espíritu Santo sería como estar leyendo nada más logos. Amén. Es lo que decía nuestro hermano apóstol. Si nosotros leemos la Biblia sin el espíritu de la palabra, realmente lo que nosotros estamos acumulando es solo conocimiento humano. Pero cuando viene el Espíritu y de alguna manera empieza a accionar en nosotros, tú usaste la palabra, empieza a habilitarnos a hablar cosas que nosotros ni siquiera entendíamos. Yo, aunque haya ido a la escuela o quizás hasta la universidad, cuando empecé a leer la Biblia me costaba entender, pero hubo un momento en que el Espíritu Santo empezó a hacer su obra en mi vida y empecé a entender cosas, porque aquí hay cultura, historia, criterio, y yo no entendía, decía, esto no lo entiendo. Cuando el Espíritu Santo me empezó de alguna manera habilitándome poco a poco y dándome ese conocimiento que yo empecé a tomar, yo me di cuenta que ese conocimiento yo no lo hubiera adquirido yendo a la mejor universidad, sino que era por el Espíritu Santo. Y lo mismo les pasó a todos aquellos discípulos que siguieron al Señor, que fueron los testigos de todo lo que pasó. Entonces, en esa ascensión del Señor al cielo, usted le dijo, ustedes recibirán dirección, recibirán todo lo que yo le quiero decir por el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos. Y lo tremendo de todo también es que dice que el conocimiento de Dios es lo que nos dará la vida eterna. Amén. Qué tremendo, óigalo bien, el conocimiento de Dios. No estamos diciendo el conocimiento de la universidad, el conocimiento de la escuela de aquí de adjunto. No, estamos hablando del conocimiento de Dios. Y esto lo dice Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Qué tremendo. Amén. Entonces, prácticamente como lo dice aquí nuestro hermano, que es catedrático en la universidad de aquí, de la iglesia, eso no es para llenarnos la cabeza de conocimiento, es para conocer al Cristo de la gloria y para saber qué fue el sacrificio que Él hizo por nosotros, para saber la magnitud, para poder entender un poquito de lo mucho que Él nos quiere dar a conocer, porque la verdad nuestra cabeza es muy finita para entender todo lo que Él nos quiere dar a conocer, porque es demasiado el amor que Él dio en esa cruz del Calvario para que nosotros estuviéramos aquí hablando y testificando de Cristo. Amén. No cabe duda de que hay cosas que nosotros las tenemos que aceptar por fe. Y desde luego alguien pudiera decir, bueno, ¿y por qué las acepta por fe? Porque el Espíritu Santo, que ya mora en nosotros, nos testifica que eso es verdad. Por eso nosotros podemos aceptarlo por fe, porque ya tenemos al Espíritu Santo morando dentro de nosotros. Y mi Señor Jesús lo dijo, que no era la Biblia, que no era la letra la que nos iba a guiar a toda la verdad,
sino que iba a ser el Espíritu Santo que nos iba a iluminar la palabra para que nosotros pudiéramos comprenderla. Porque podemos decir que el que ya tiene el Espíritu Santo puede empezar a leer entre líneas. Amén. O sea, es algo tan maravilloso que hay mensajes escondidos dentro de la Biblia que solo el Espíritu Santo te puede revelar. Y fíjate que está aquel versículo tan mencionado en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 15, donde dice, y el Espíritu nos da testimonio a nuestro espíritu, lo de arriba, lo de abajo, que somos hijos de Dios. Exacto. Entonces es algo muy impresionante y es una gran bendición estar tocando estos temas. Amén, interesante, y aquí casi cerrando para hacer una conclusión, porque les cuento que vamos a tener otro segmento más o tal vez muchos más, porque no salimos de la introducción. Entonces, y eso es algo de que hay pueblo, como decía anteriormente, yo sé que hay más de algún cristiano que ya tiene tiempo viviendo el evangelio y todavía no ha sido embestido de ese poder, pero sigue en sintonía. En programas subsiguientes vamos a seguir hablando acerca de cómo usted puede recibir esa promesa. Amén, bonito es esto y es muy edificante. Dice, es necesario recibir el Espíritu Santo porque Él nos llevará a la conquista de las áreas no rendidas de nuestra alma, que nos impiden vivir una vida en abundancia. Ahí sí que no una vida con dinero, una vida con posesiones, no. Esto se va a quedar aquí en la tierra, hermanos. Es una vida en abundancia en el Señor, ¿verdad? Porque acuérdense que las cosas espirituales son completamente diferentes a las cosas de aquí terrenales. Y bueno, este ha sido nuestro segmento en busca de la verdad doctrinal de Iglesia de Cristo, Ministerio Selim Central, Los Ángeles. Un oasis para tu vida espiritual con la cobertura de nuestro pastor Jorge Fuentes. Ubicados en 8400 Sur Hoover Street, Los Ángeles, California, 90044. Nuestros teléfonos 323-789-1665. Nuestros horarios de servicio martes, viernes y sábado a las 7:30, domingos 10:30 de la mañana, 12 del mediodía y 5:30 de la noche. Esperamos que nos visites y gracias por tu sintonía a nuestro segmento En Busca de la Verdad Doctrinal. Dios te bendiga. Dios les bendiga. Al monte de Jehová me acercaré, subiré, y la zarza encendida encontraré. Conquistaré, la armadura de Saúl me quitaré. Conquistaré, en el nombre de Jehová yo venceré. Escudo bañado en aceite, mis flechas yo voy a volar. Al monte de Jehová me acercaré, subiré, y la zarza encendida encontraré. Conquistaré, la armadura de Saúl me quitaré. Conquistaré, en el nombre de Jehová yo venceré.